Hoy vamos a hablar de Attack on Titan, el manga de Hajime Isayama que está muy en boga últimamente, y vamos a ver aspectos positivos, aspectos negativos, pero vamos a tratar de analizar tanto el guión como el dibujo de este manga. El dibujo de Isayama, que es el primer aspecto que vamos a analizar, técnicamente hablando podemos decir que es algo flojo, es decir, si pensamos por ejemplo en el dibujo académico, pensamos en las proporciones, en los volúmenes, en una figura humana realista, entonces el dibujo de Isayama claramente no cumple con esos patrones, con esos parámetros. ¿Alcanza esto para decir que un dibujo es flojo? Bueno, en realidad si el dibujo de Isayama no es académico es porque tampoco pretende serlo. Estamos hablando de un dibujo estilizado. Y si es estilizado, entonces lo que queremos decir es que en la síntesis de la figura humana, vean si no mi video en el que explico esto, en la síntesis digo, se toman ciertas arbitrariedades. Algo así ocurre por ejemplo en el dibujo humorístico. ¿Que el dibujo sea estilizado quiere decir que es algo flojo? Bueno, por supuesto que no. Pero si comparamos el dibujo de Isayama con el de otros mangakas, encontramos que a pesar de que comparten ciertas características intrínsecas a la línea de dibujo manga, sin embargo el dibujo de Isayama no es tan consistente como el de otros. Ahora bien, yo encuentro que esto se ve sobre todo en que ciertas figuras por ahí no están tan bien resueltas como otras o como otros dibujantes. No considero esto tanto una crítica, no en el sentido de una valoración negativa, sí quizá en el sentido de un escrutinio analítico del dibujo. Si bien desde la parte técnica el dibujo puede ser no tan consistente, lo que nos tenemos que preguntar inmediatamente es, ¿lo es en cuanto a la narración? ¿Es consistente el dibujo de Isayama en cuanto a la narración? Si les interesa el dibujo, la ilustración, la fotografía o la pintura, péguenle una visita al canal de la escuela Eugenio Zopi. La historieta, en mi concepción, es narración en imágenes, con lo cual el cómo de la narración, el dibujo, se debe, por decir así, verse subsumido a la tarea de narrar y relegar sus pretensiones de lucimiento personal. En castellano rioplatense, en vez de buscar ser el dibujo ostentoso y llamativo, tiene que, por así decir, agachar la cabeza y ponerse al servicio de la historia, de lo que está contando. En ese sentido, Isayama cuenta muy bien la historia, no necesita ser un dotado técnicamente para hacerlo. En cuanto al manejo de enfoques, no me parece una narración que sea demasiado sobresaliente, pero sí es correcta, si bien sí tiene momentos que son sobresalientes. Con lo cual, retomando, podemos decir que el dibujo, técnicamente hablando, no es tan sólido, pero en cuanto a la narración es bastante aceptable y tiene momentos muy altos, de modo que Isayama compensa quizás sus falencias técnicas con una narración que nos atrapa y nos va llevando de a poco. Si retomamos nuestra descomposición original, encontramos dos elementos, guión y dibujo. Ya hablé del dibujo y ahora me tocaría hablar del guión. Hablé también de ese híbrido, esa especie de enganche, ese intermedio entre guión y dibujo que es la narración. Y ahora hablaré de la otra parte, que es el qué es lo que estoy contando, o sea, la historia. La historia trata de una población, en realidad de la humanidad entera, que vive abrigada por murallas altísimas debido a que la Tierra se ha visto plagada por titanes, los cuales comportan una amenaza terrible para la humanidad. Ya con estas palabras encontramos implícitos algunos elementos muy interesantes. Por ejemplo, el hecho de que se trata de un mundo post-apocalíptico, algo que nos podría resultar bastante familiar, el hecho del encierro, la amenaza de lo grande, lo inconmensurable. La historia a medida que se va desarrollando pone en juego también otros valores, por ejemplo la honestidad, la valentía, la amistad, con lo cual tenemos todos los elementos para hacer una historia que sea verídica, que sea buena, que nos enganche y con la que sintamos cierta identificación. El suspenso que genera Isayama, un suspenso que nos va soltando pistas, es cierto, pero pistas que paradójicamente en su despliegue, más que darnos soluciones, nos dan más misterios. Ese suspenso es el que hace que querramos devorar las páginas del manga de Isayama. En definitiva, la historia funciona, nos gusta, nos atrapa, toca nuestras fibras emocionales. ¿Alcanza esto para explicar el éxito de este manga? Por supuesto que no. A la hora de tener éxito intervienen
innumerable cantidad de factores azarosos, pero sí podemos decir que este manga, siendo tan sólido, no ha dejado escapar su oportunidad de ser leído por miles de lectores en todo el mundo. Con lo cual, concluyendo, digo que Isayama, a pesar de que tiene algunas falencias, logra crear una historia que nos conmueve, que nos gusta, que nos atrapa, una historia que a fin de cuentas funciona, es sólida y que deja atrás cualquier tipo de inconveniente técnico que pueda tener en el dibujo, desde el lado de una historia que solve todas esas falencias. Esto fue todo por este video, no se olviden de suscribirse, activen la campanita y síganme en mis redes sociales. Nos estaremos viendo pronto en un próximo video.